Hola, hola, hola a todas, ¿cómo están? Esperemos que todo bien, Besat Hashem, Shabbat Shalom. Vamos a empezar con la parashá de la semana. La parashá, un minutito voy a buscar aquí en mi cuaderno que tengo las... Okay. La parashá de esta semana es la parashá que se llama la parashá de Noah. Noah era la 10ª persona que hubo desde las Dorot, desde Adama Rishon hasta Noah, son 10 generaciones, y de Noah hasta Abraham Avinu son otras 10 generaciones. Y la Torah, el Pirkei Avot, pregunta por qué Akadosh Baruj Hu estableció un sistema de que las cosas fueran pasando como a largo plazo, una generación, otra generación y así de varias generaciones. Y la Torah contesta, así como hubo 10 generaciones entre Adama Rishon y Noah, y hubo 10 generaciones entre Noah y Abraham Avinu, de aquí vemos que el número 10, aparte que tiene una trascendencia especial, que el Pirkei Avot habla del número 10, es para enseñarnos que Hashem le tiene mucha paciencia a la humanidad. Hashem, en la semana pasada vimos una situación, la verdad es que no, la verdad es que toda la Torah es infinita y es profunda como la superficie terrestre y las profundidades del mar, entonces no podemos abarcar ni siquiera en, no sé, en años enteros para poder estudiar con toda la profundidad que se merecen las parashiot estas, especialmente que todo el libro de Bereshit tiene nada más, en verdad, dos mitzvot que son muy importantes, porque la mitzvah de Brit Milá, que Abraham Avinu se hizo, la mitzvah de Brit Milá no se aprende del libro de Bereshit, se aprende del libro de Vaikra, la parashá de Tazria. Pero sí hay dos mitzvot que se aprenden en el libro, en todo el libro de Bereshit, es la mitzvah de Prurbu, la primera mitzvah que hay, que Hashem no se aguantó, y en el primer Perek apenas la Torah cuenta que es creada el hombre y la mujer, son creados el hombre y la mujer, luego les ordena, y después la Torah ya en los prakim más adelante describe con más profundidad cómo fue creado el hombre, etcétera, etcétera. Y la otra mitzvah es la del Gidan Hashem, que es cuando en la parashá de Vaishlach, faltan algunos Shabbatot, cuando el malach de Sab se pelea con Jacob Avinu y le golpea en el muslo. Por eso nosotros no comemos el Gidan Hashem, que sería el nervio ciático que tienen los animales, hay que el lenaquero, todo hay que sacarlo, son yohatim que saben, y no comemos esa parte. Pero bueno, la Torah con su infinita sabiduría decidió Leakdish, decidió separar, santificar, especificar todo un libro de Bereshit que más que un libro de mitzvot, es un libro de cuentos. Es una historia, es lo que Hashem creó en los días que fueron pasando y cómo fue la humanidad desarrollándose. Y Hashem se llevó una sorpresa bastante triste cuando le da a la persona la opción de que vaya escogiendo y que busque su camino, vaya haciendo las cosas como tiene que ser, y la persona pierde ese equilibrio y peca. En el principio no se aguantó ni siquiera 3 horas y ya en la tercera hora pecó. El Maharal dice que si Adama Rishon hubiera esperado otra horita más, entonces ya hubiera sido permitido, porque en Shabbat ya se podía comer del Etzadat. Y la Torah rápidamente, ya fueron pasando ya 1000 y pico de años, el Mabul fue en el año 1956 de la creación del mundo, y la Torah muchas cosas no especificó que Hazal, Dorshim Otam, hubieron 3 Dorot que pecaron muy mal en contra de Hashem. Dor Enosh, que fue anterior al Mabul, que tenían que haber aprendido de no pecar, el Dor Mabul, esta generación que vamos a hablar ahorita, el Dor Enosh, Enosh es anterior a Noah, y Enosh era una persona que a partir de la época de Enosh la gente empezó a buscar divinidad en otras cosas y se fue alejando de Hashem. Para Adam y Caín y antes, y Lemech y hasta más o menos por esas generaciones, no había duda que existe un Dios único, invisible, que maneja el mundo. No había duda, toda la humanidad, no estamos hablando de judaísmo, estamos hablando de humanidad. Toda la humanidad era monoteísta y toda la humanidad sabía perfectamente que hay un solo Dios en el mundo, que es el Dios
que todo puede, que es todopoderoso y que es divino. Y a partir de Don Enosh, la gente, porque así somos las personas, si creemos en una fuerza infinita, invisible, tenemos que corresponderle y comportarnos como debe de ser, como fue como Hashem le dijo a Adam Arishon cuáles son las pautas de conducta, de moralidad y de integridad humana frente a Dios y frente a las otras personas. Pero las personas que no nos gusta comprometernos, porque comprometerse a alguien significa que yo le tengo que hacer caso y lo que es ese ente divino me dice yo tengo que hacer, buscamos alternativas que son mucho más cómodas. Y así se fue dando la historia que a partir de Dor Enosh, la gente empezó a buscar que a lo mejor Hashem no es quien dicen, quien Adam le enseñó a Shet y Shet le enseñó a sus hijos, a lo mejor no es así. Y a lo mejor podemos zafar la vida y vivir una vida mucho más fácil si creemos en el sol, en la luna, en las estrellas, en las montañas, en lo que sea. Y Boreolam castiga a Dor Enosh. Y uno de los castigos que recibe Dor Enosh es, obviamente, una inundación, no completa, pero un poco de inundación. Y el Dor HaMabul no entiende. Y como va pasando, cuando uno se aleja de Boreolam, se aleja de todas las conductas humanas que tienen que ser. No hay comportarse 100% bien interpersonal si una persona no sabe cómo es comportarse 100% bien y no sigue un manual de instrucciones que la Torah es la que te dice cómo te tienes que portar. Entonces aparece la generación de Noah y Hashem ve en Noah que esta persona va a hacer algo que va a valer la pena la creación del mundo, porque finales de Bereshit, Hashem, Cabiajo, le estamos hablando porque así la Torah dice, final de Bereshit dice, Vainahem Hashem ki asa et Adam baaretz, vaitatzev el libo. Se puso triste Boreolam, si podemos dar una expresión que Boreolam no maneja sentimientos, porque Hashem es Hashem, Hashem nunca se pone triste. Pero esta expresión es que Hashem dijo, yo tenía unas expectativas muy altas, me peleé con todos los malajim para poder crear este ser humano, y este tipo viene y me tira toda la idea y toda la fuerza conduciéndose de una manera completamente fuera de lugar y fuera de foco. Pero Hashem, que siempre apuesta por nosotros, no importa las metidotas de pata que hagamos nosotros, se espera que venga a Noah, y Noah salva parte de la voluntad divina de poder nosotros seguir estando hoy en día. Y Hashem decide en los últimos pesukim del libro de Bereshit, de la parashá de Bereshit, Vayomer Hashem emjet Adam asher barati. Voy a borrar todo lo que hice, Meal pene Adama, me Adam beat behemá, pero aparece Het de Noach, Matzahem, Bene Hashem, y que lo repetimos, y es una segulá, etcétera, etcétera. Noach encontró gracia en los ojos de Hashem, porque Noach, a diferencia de las otras personas, siempre hay esperanza. Y en un mundo caótico, mal, en el mundo que estaba Noach viviendo, es una chispa de luz y una chispa de esperanza. Y Noah es descrito como una persona tzadik, una persona tamim, una persona eta elokim y talej Noah, él se conducía con Hashem. El Midrash, hay muchos midrashim muy interesantes, como toda la Torah, que habla que Noah era una persona correcta, era una persona Yereshamaim, era una persona que se condujo como tiene que ser. El problema que nosotros no adquirimos a Noah como uno de nuestros Avot, porque el pueblo de Israel adquiere a los Avot a partir de Abraham, Isaac y Jacob, es porque Noah no se ocupó del resto de la gente. Lo hablamos el año pasado cuando hablamos de la parashá de Noah, hablamos de que en Ishayahu hay un pasuk que las aguas del Mabul las llama Mei Noah. Las aguas de Noah, y los jajamín dicen, ¿cómo vas a poner una destrucción fatal y absoluta que hubo del mundo y se la vas a adjudicar a Noah? Mei Noah es al revés de Noah. Si Noah fue el único que junto con su familia se salvó del Mabul, y ayer le dice, haz una tebá, y le da las medidas de la tebá, que es la parashá de esta semana, ¿cómo le vas a poner el nombre del Mabul Mei Noah? Y jajamín, el Baal Shem Tov, el Rabbi Dover, el Magid Mimezrich y diferentes jajamim dicen sí, son las aguas de Noah, porque Noah tenía que haber
peleado por la gente, con la gente, para que no llegue el Mabul. Pero Noach tenía una autoestima baja. Y Noach dijo, si Hashem ya me vino a platicar todo el plan que va a hacer, y que Hashem ya decidió que va a destruir el mundo, no tiene ningún sentido que yo rece por la humanidad, porque ya es un hecho, es un fact, así va a ser, se van a destruir. Diferente la actitud que tuvo Abraham Avinu cuando Hashem le dice, ¿sabes qué, Abraham, querido? Voy a destruir la ciudad de Sedom. Y Abraham le dice, ¿cómo se destruye la ciudad de Sedom? No, vamos a buscar tzadikim, a ver cuántos tzadikim hay. Y así, y pelea. Diferente approach tiene uno y tiene el otro. Y el Magid Mimesrich dice de que Noach no era porque era una persona mala, o era una persona egoísta, o era una persona que no le importaba del resto. Era una persona que él creía que su tefilá no va a ser fuerte. Cosa que eso tiene mucho que ver con el autoestima de uno. Si uno realmente valora lo que uno es, y uno realmente valora el poder que uno tiene en la boca, que ayer nos haga caso o no nos haga caso es otro tema, pero que tenemos poder y que somos fuertes y que somos poderosas y que podemos transformar realidades, nuestra visión sería bastante diferente, cosa que Noach no pudo hacer. Pero Noach era un tzadik, afilo el mahloket que trae Rashi, qué tipo de tzadik, porque la Torah dice tzadik allá bedorotab, en sus generaciones era tzadik. Entonces hay quien dorshimo tole shevach, quien dorshimo tole gnai, quienes explican de que es una cosa meritoria para Noach, que si era tzadik estando así, que tzadik sería en otras generaciones, o al revés, aquí como se dice, hay un dicho, en Argentina se dice, en el país de los ciegos el tuerto es rey. En el país donde nadie ve, la persona que tiene nada más un ojo, Zenachshab, que es un jajam muy, muy grande. Y Noach tiene 3 hijos, tiene a Shem, tiene a Ham y tiene a Yefet, que ese no es el orden, Yefet era el mayor, pero Shem era el más tzadik de todos. Vatishajet haaretz lifnei Elohim, y la tierra se corrompe delante de Hashem, que eso también es muy interesante de entender. Vamos a traer ahora un poquito, en el poquito tiempo que tenemos, traté más o menos un poquito de dar una probadita de algunas cosas que son muy, muy interesantes. Y la tierra se llena de robo. Es decir, básicamente hay 2 pecados muy, muy graves por los cuales Hashem considera que la humanidad fuera de Noach y la familia tiene que destruirse completa y absoluta. Los animales, las aves, todo lo azul. La única, incluso la vegetación se destruyó. Lo único que no se destruyó fueron los peces. Y en Eretz Israel tampoco, hay un midrash que dice que tampoco hubo Mabul en Eretz Israel. Los peces no les pasó nada. Los peces los dagim no se corrompieron. Pero el resto de toda la creación estaba absolutamente desequilibrada completamente. En la parte de moral, y también había un desequilibrio social tremendo. La gente robaba. Era muy fácil. No había ninguna necesidad de robar porque había mucha abundancia y había muchas cosas muy ricas y muy bonitas y que con mucha facilidad salía, la gente plantaba y crecía en abundancia todo, pero la gente robaba. Y Hashem vio que la humanidad y el mundo en general estaba completamente desequilibrado, corrupto, desastroso. Entonces Hashem le dice a Noach, Ketz kol basar balefanai. Ya decidí que voy a determinar que se destruya toda la humanidad. Kimalea jamás, porque la gota que derramó el vaso fue el robo, pero básicamente no era robo, era una falta total, completa y absoluta de moralidad. Veineni mashchitam et haaretz, y voy a destruir a todos. Haz para ti una teba, construyete un arca. Y Hashem le dice de qué material tiene que ser el arca, de madera, de quinim, recubierta con chapopote, con, ¿cómo se dice? Esta cosa que no deja que pase la lluvia, y por adentro y por afuera, y las medidas que va a tener la teba, 300 amá de largo, 50 de ancho y 30 de alto, y le vas a hacer una ventanita o le vas a poner una piedra preciosa para que te ilumine, y va a tener 3 pisos para la basura, para los animales y para las personas, y vas a entrar tú con tu familia a la teba y así te vas a salvar. Y la Torá hace el desglose de las fechas del Mabul. Noach estuvo adentro de la teba. Noach se tarda en construir la teba 120 años, esperando que la gente
recapacite, y cuando la gente venía y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un barco. ¿Para qué estás haciendo un barco? Porque Hashem va a mandar un Mabul. Ja, 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 ja. A ti y a tu familia le va a venir el Mabul. Así era la reacción que la gente contestaba, y no, se quedaba así calladito, construyó la Teba, se mete a la Teba y empieza el Mabul, y durante 1 año y 10 días Noah permanece en la Teba. Mina Shamaim, leemos Noah en la parashá de Heshvan, y el Mabul empezó en el mes de Heshvan, y Noah hace todo lo que Hashem le dice que hace. Empieza una lluvia tranquila, una lluvia normal, dice Hazal. Hashem estaba esperando que la gente haga teshuvá, la gente no hace teshuvá, hasta que después ya resultó una inundación y una destrucción y aguas calientes, Rotjim, que Berrotjim Hatu, entonces Berrotjim Nitalelú, y entonces Berrotjim, con algo que sube la temperatura corporal, pecaron, entonces el agua estaba muy, muy caliente. Nada más Hashem hizo un milagro, que las aguas que estaban alrededor de la Teba permanecían en un estado de una temperatura templada, si no se hubiera derretido la Teba completamente, porque todo se derritió, es decir, hubo una cosa tremendamente destructiva. Y Hashem le dice a Noah, tienes que traer a tu Teba a pares de animales para que podamos tener animales en un futuro, porque todo lo que no entró a la Teba se murió, se destruyó, se aniquiló, y Noah trae macho y hembra de cada tipo, de cada cosa, menos de lo que es kasher, de lo que es ashereinena teora, que no es kasher, que no es tamé. Muy interesante como la Shon de la Torah, ashereinena teora, que no es kasher. En lugar de decir todos los animales que son impuros, la Torah se cuida, y la Gemara aprende y dice, tienes que ser una persona que tienes que saber cómo usar tu boca. La boca, y acá tenemos el honor de tener una master coaching en nuestras participantes. Ella les puede decir abiertamente el poder que tiene la boca sobre la persona, cómo uno habla, cómo uno define, cómo uno dice las cosas. Bueno, el coaching que yo estudié es un coaching ontológico, no es el mismo que la Mora es máster, tiene un doctorado en esto, pero en el coaching ontológico hablan mucho sobre el poder que tiene la boca y lo que uno se dice a uno mismo, el lenguaje interno, lo que uno habla. Pero bueno, eso es entre paréntesis, y paréntesis de paréntesis, en lo que se llama Noah, donde Noah se mete para salvarse del Mabul, no se llama Oniá y no se llama Bait, se llama Teba. Teba en hibrit, aparte de arca, es palabras. Una Teba es una palabra. Roger Tebot, ¿no? Decimos iniciales, ¿no? Es un Roger Tebot, una Teba es una palabra. Pero bueno, en esta cosa que hay tanto para aprender, pero vamos a tratar de apurarnos un poco. Toma 7 y 7 de lo que es kasher, para que haya en un futuro mucho para hacer korbanot, y macho y hembra de todos los animales. Hashem le hace un milagro, todos los animales se acercan a la Teba, vienen, el Baruch Hashem no tuvo que ir por cada uno, tuvo mucho trabajo dentro de la Teba, no dormían. De hecho, Hazal dice, el Midrash dice que Abraham aprendió a hacer gesed con las personas, de la grandeza del gesed que vio de Noah, que Noah lo hizo con los animales. No hay hora, cada animal come otra cosa, hasta que Noah lo pudo entender, qué es lo que le gustaba. Hay un montón de midrashim, y después que Noah ve que va subiendo el agua, sube durante 150 días, va subiendo, el número 15 se repite bastante aquí en esta parashá, es Yudke o 150 o algo así, y va subiendo, incluso arriba de la punta más alta de los montes de Ararat, subía más, 15 amó todavía más, y después, a partir de eso, el agua empieza a disminuir y va bajando, hasta que la Teba se estaciona, se para en el monte de Ararat, ahí se queda. Y de hecho, mucha gente conoce los libros del Rabanillar, donde trae fotos arqueológicas de restos, de pedazos de madera que están por ahí, por el monte de Ararat, ahí en Asia. No por eso quiere decir que eso nos asegura que esto pasó, igual pasó, ¿verdad? Aunque nadie hubiera encontrado nada, pero es interesante cómo hay muestras arqueológicas de los restos de la Teba. Manda al cuervo para ver qué onda, si se puede salir. El cuervo se hace loco, que sí, que no, que si me voy tú te quieres casar con mi esposa. Noah se enoja con el cuervo, le pide a Hashem que lo mate. Hashem le dice a Noah, no te enojes con el cuervo, todo tiene una función. El día de mañana va a venir un señor que se va a llamar Eliyahu Naví, y los cuervos lo van a tener que alimentar. Eso lo vimos en la clase de Naví. Y
Manda a la Yoná va y viene, al final ya desaparece la Yoná, no aparece más, y ahí entendió Noah que ya estaba todo seco y que ellos ya pueden salir. Hace Noah un corbán para Boreolam agradeciéndole que él y su familia están vivos y estaban bien y pudieron salir de la Teba. Vayaje el Noah Hisha Adamá, y Noah después lo primero que hace es plantar un viñedo. Se equivocó, hay una situación bastante triste ahí, y Ham le cuenta a Shem y Yefet lo que está pasando, y Shem y Yefet, Bayelhua, Joranit, Verbata, bien lo Raú, caminaron para atrás y no vieron cómo estaba el estado que estaba su papá. Su padre se despierta, se da cuenta, y a Ham lo maldice, especialmente a Cnan, que fue el que era el hijo de Ham, y son los que ocuparon la tierra de Israel, los cnaanitas, gente con midot bastante mushhatot, bastante feas, bastante malas, y bendice a Shem y a Yefet. A Shem lo bendice más, no a Shem, el señor, al señor Shem se lo bendice más porque él fue el promotor de la idea, pero a Yefet también se lo bendice porque Yefet acompañó a Shem para que cubriera lo que estaba ahí pasando con su papá. Perdón, me brinqué una parte que es muy importante. Cuando Noah hace el corbán para Hashem agradeciéndole, Hashem hace un pacto con la humanidad y le dice al mundo, y le dice a Noah, yo ya no voy a mandar otra vez un Mabul al mundo, y para que vean que lo que yo digo es verdad, voy a mandar un Keshet, el arco iris, que ahí todo hay mucho para hablar del arco iris, porque Hashem hace una muestra de que no va a mandar más destrucción con algo que es tan bonito. El Keshet, la verdad, es muy bonito, el arco iris. Bueno, hoy el arco iris también tiene otras connotaciones que no tienen nada que ver, pero sí, yo creo que se lo agarraron ahí al arco iris porque es bonito, porque es lindo, porque tiene muchos colores, porque hay una diversidad, etc. Y los Yudim hoy, si alguien ve un arco iris, tiene que decir una verajá, agradeciéndole a Boreolam que si está el arco iris es porque nosotros estamos bastante mal, que debería de mandarse un Mabul, y no se mandó un Mabul. Y la Gemara dice que cuando habían Tanaín muy grandes, en la época de ellos nunca se había visto un arco iris, porque el zhut personal de cada uno de esos jajamim evitaba que Hashem hubiera mandado un arco iris en esa época. Y la parashá acaba diciendo de que cuáles son las generaciones que salieron, que son la humanidad hoy en día. Descendemos de estas tres personas, de Shem, de Ham y de Yafet. De Shem salimos todos los que somos semitas, que somos todos los Yehudim, los árabes, todos las personas que no somos de Ham, de Canaán, de Mitzrayim, de Cush, todos ellos vienen de, todos los que acaban con Im, Plishtim, todos los que acaban con Im son los que salen de ellos, y de Yefet sale Gog y Magog y Ashkenaz, etcétera, etcétera, y son, en un resumen que la Torah lo cuenta en qué perek empieza la parashá de Noach, empieza en el perek Vav, hasta que la parashá de Noach termina en el perek Yud Aleph, hay un resumen aproximadamente de 400, 500 años de historia. Entonces ahora ya cuando vamos a empezar la parashá de Lej Lejá, donde va a aparecer Abraham Avinu, ya empieza los 2000 años que son de Torah. Los Jajamim dicen, los años están divididos, los 6000 años de la creación del mundo están divididos en tres pares de 2000. 2000 años de Tou, 2000 años que la humanidad estuvo así. 2000 años de Torah, que empieza con la época de Abraham Avinu, y 2000 años de Yemot HaMashiach, que son los 2000 años últimos que nosotros estamos viviendo ahorita. Ok, eso es así, a grandes rasgos, porque la Torah es infinita y hay muchísimo, muchísimo, muchísimo para hablar. Pero a mí se me ocurrió, bueno, no es que a mí se me ocurrió, leyendo un poquito, nos llama mucho la atención por qué Hashem decide mandar la destrucción, que decide mandar la destrucción vía agua. Si Hashem, la verdad, ¿para qué tanto problema? Si Hashem quiere que la gente se muera, que haga como hizo con Korah, no sé, que haga un hoyo en la tierra, que se coma a todas las personas, no sé, que se mueran de algo, no sé. Y si Hashem quiere salvar a Noah, que a Noah no le pase nada, que le diga, vete a Eretz Israel, en Eretz Israel no hubo Mabul, vete a Israel, quédate a vivir. ¿Por qué tiene que hacer una teba y tiene que molestar a Noah con la teba y mandar agua con esa bravosidad, con esa bravura que se mandó el agua y todo lo que hizo el agua? Entonces, para entender un poquito por qué justamente agua, me gustaría abarcarlo desde dos puntos. El punto lógico, analítico, que los Jamim traen en la Gemara y en otros Mefarshim, y el punto más
filosófico de qué es lo que simboliza el Mabul en la vida de una persona, porque toda la Torah es Milashon Orá, y una persona tiene que adaptar lo que uno estudia para su vida misma. Y cuál es la teba que nosotros podemos crearnos a nosotros mismos y cómo podemos salvarnos del Mabul que nos marea bastante, y cuál sería el Zohar, cuál sería nuestra ventanita. Esperemos, Besat Hashem, con la ayuda de Boreolam, que podamos abarcar por lo menos una gran parte de lo que me gustaría compartir con ustedes. El tema de estudiar la historia, no nada más porque Noaj es una parashá de la semana y es una parte de Torah. En las últimas parashiot, en la parashá de Azinu, las últimas parashiot de la Torah, la hay en la Shirá de Azinu, dice, Zehor Yemot Olam Binu Shnot Dor Vador. Tú tienes una obligación de acordarte, Zehor Yemot Olam, tienes que estudiar historia. Los Yehudim tenemos que estudiar historia. No me refiero a la historia contemporánea, a la historia del mundo, sino la historia de la Torah hay que estudiar. Zehor Yemot Olam, te tienes que acordar de eso. Dice Rashi, ¿qué es lo que te tienes que acordar? Ma asaba rishonim shehisu lefanav. Tú tienes que estudiar historia para ver qué es lo que le pasa a la gente, a los rishonim, a los antepasados nuestros, que hizo, que enojaron a Boreolam. ¿Qué cosas son las conductas que enojan a Boreolam? Tienes que estudiar. Como hay un dicho muy famoso, no sé de quién, que dice que si uno no estudia historia, repite esos patrones. Uno tiene que estudiar historia para saber, que era un rayá, le fue así, así, entonces yo ya no voy a hacer rayá para que a mí no me vaya como él. ¿Qué personajes hay que estudiar en especial? Cuando viene la Torá y dice, Binush no Dor Vador, dice Rashi, Dor Enosh. Tienes que ver qué le pasó algo de Enosh. Dor Enosh es la parashá pasada. Me olvidé de un punto muy importante de la parashá que me lo brinqué por apurada. Pajas Kamaim es el punto de Dora Palagá. En esta parashá la Torá habla de la Torre de Babel, que la gente se le ocurrió, como estaba aburrida, Baruch Hashem tenía ya mucho dinero y muchas cosas buenas, estaba aburrida, dijeron vamos a hacer una torre y vamos a ir a pelear en contra de Hashem. Eso es un shiur shalem, que es lo que pasó en Dora Palagá. Pero en Dora Palagá, Hashem lo que hizo fue confundirles los idiomas. Entonces uno le pedía el martillo, le pasaba, no sé, un ladrillo y así se pelearon entre ellos, pero no los exterminó. Es decir, hubo una parte de Dora Palagá que fue también muerta por la inundación del agua. Dor Enosh también fue muerto por agua y Dora Mabul fue exterminado con el agua. En Dora Mabul hubo algo con el agua mucho más fuerte que Dor Enosh y que en Dora Palagá. Entonces Jajamín preguntan cómo, ¿qué es peor? ¿Ser inmoral y robar o creer en la idolatría? Es mucho peor creer en la idolatría. Entonces la inmoralidad está mal, pero no a punto de reventar el mundo o de robar. Robar, hay que reventar el mundo por robar. Y Hashem en las relaciones interpersonales es mucho más metódico, detallista y es más fuerte en el castigo. En Dora Palagá dijo, entre ellos se llevan bien, quieren ir contra mí, yo me hago a un lado, que hagan lo que quieran. Pero cuando entre ellos se pelean o entre ellos se roban, entre ellos se maltratan y entre ellos hacen cosas que están mal, eso ya no lo puedo permitir. Dice el Midrash sobre este pasuk, Zehor Yemot Olam, dijo Boreolam, le dice al pueblo de Israel, y Zahru ma she'asiti, acuérdense lo que yo les hice, le dorota rishonim, hace mucho cuando empezó el mundo, ma she'asiti le anshe dora mabul, uma she'asiti le anshe dora palagá, uma she'asiti le anshe sedom. Aquí el Midrash aumenta un punto más que Rashi no lo trae, que es, recuerden lo que yo les hice a la gente del Mabul, recuerden lo que yo les hice a la gente de Dora Palagá, recuerden lo que yo les hice a la gente de Sedom, y Rashi trae también, recuerden lo que yo les hice a la gente de el Dor Enosh. Y hoy, hablando un poquito, no vamos a entrar a Sedom, pero ni tampoco podemos hablar mucho de Enosh, porque Enosh pertenece a la parashá pasada, pero hablando un poquito del Mabul per se, ¿qué es lo que la gente hizo en el Mabul? Y esa actitud que influyó en las criaturas que no son humanas. El humano tiene libre albedrío, escoge si quiere portar bien, si quiere portar mal. Los animales, las plantas, el Shemesh y el Yareach, dice Rashi, no funcionaron un año. En el Mabul no había sol ni luna, se quedó congelado el sol y la luna en donde estaban. Se cambió toda la naturaleza del mundo por una conducta inmoral y por robar. ¿Qué conducta de inmoralidad tenían?
Bueno, y espero que no, no haya menores, y si hay menores, please, alguien me levante una manito o póngame cara de histeria o algo así, porque hacían cosas realmente que no estaban nada correctas, y no nada más que hacían cosas que no estaban correctas, hacían como hoy en día, trataban de moralizar lo inmoral. Hoy ya se pueden casar en el registro civil dos personas que son del mismo género. Ya es Kashem, ya hay Tabat Nisuim, el novio le da al otro novio, o la novia le da a la otra novia, un anillo, ya hay casarse. Eso no es nuevo, eso vino en la época del Mabul. En la época del Mabul la gente moralizaba lo inmoral, afilu con animales, hacían Jupay Kidushim, así dice Taná de Beliau. Ellos hacían Jupay Kidushim. No sé qué rab los casaba, la verdad, pero bueno. Dora Mabul Loni Mohu Mina Olam, dice el Midrash, el Dora Mabul no fue destruido hasta que ellos hacían contratos matrimoniales, la Zahar Belabema, entre gente del mismo género y con animales. Amar Rabí Semalaí, Bejol Makom Shatamos Zenut, Andralamusia Baala Olam. Cuando hay una situación de inmoralidad, hay confusión en el mundo. Y cuando hay confusión, se caen los buenos y también se caen los malos. Alakol Akadosh Baruchu Mari Japo. Jutz Mina Zenut. De todo Boreolam, espera. A lo mejor la persona va a cambiar. Igual Hashem se esperó 120 años a filo en una situación así, pero ya hay cosas que ya es romper la línea. Cuando una persona cambia el switch de su cabeza y quiere moralizar lo inmoral y quiere decir que lo malo que está haciendo está bien, tiene un justificante, tiene una lógica, es correcto, Andralamusia Bala Olam, ya hay una confusión total y una destrucción total. ¿Qué más hacían? Ayub Big Dem, la gente tenía ropa, se fabricaba ropa, había ropa, pero la gente no usaba la ropa. Ayub Bigdeem al Gabe Karka, dejaban la ropa en la tierra, de Ayume al Jimarumim, y caminaban en la calle como Hashem los mandó al mundo. Lelo Lebush, así. Y podemos decir más cosas que hacían, estaban obligados, tenían 7 mitzvot de Nenoach, de las 7 mitzvot de Nenoach, no cumplían las 7 mitzvot de Nenoach. Nada más después, cuando se renovó el mundo y existió un Olam Hadash, un mundo nuevo que vino a partir del Mabul, de esa destrucción, entonces, por lo menos ya no, cuando habían matrimonios del mismo género, por lo menos ya Ein Kotvim Ketubah, así se la Gemara Masejet Julin, por lo menos Kiblu Alem, no escribir Ketubot a los de Karim. Bueno, Baruch Hashem. Ok. Akol Kilkelu, dice el Midrash. Toda la humanidad y toda la creación del mundo, Kilkelu, arruinaron lo que estaban haciendo. Kele, vaya Olejetzelazev, ¿sí se entendió? Si no, el dog con el fox y el tarnegol, ¿cómo se dice? El chicken con el tabás, ahí sí no me la sé. Pavo, ganso, no sé. Y así, cualquier cosa. Incluso Hitim, Ayu, Zorim, la Hitim, las personas plantaban plantaban trigo y salía zanahoria. Estaba todo completamente distorsionado, todo mal estaba. Mora, sí. Perdón la molestia. Entonces, ¿por qué se permiten los kilaim, los injertos? Injertos, bueno, hay que saber, hay kilaim que son de la Torah. Los kilaim que son de la Torah es cuando el injerto es con geffen, con semillas de uva. Ahora, hay injertos que no se pueden plantar, pero se pueden consumir. Por ejemplo, el kiwi, no sé, creo que el kiwi es un injerto, no sé qué otra fruta. Sí, es un injerto, pero entonces, si eso era maús para Kadosh Baruj Hu, ¿por qué se permitió que se sigan haciendo? Lo que es maús para Hashem es porque la culpa la tuvo la persona. Lo que yo dije de los animales y que una persona plantaba jitim y salía zanahoria es porque estaba el mundo muy influenciado de cosas negativas que afectó a toda la población en general. Hashem cuando hizo
al perro, al gato, al trigo, a la cebada, a cada uno, ¿cuántas veces repite la semana pasada la parashá? Min beminó, cada uno en su especie. Pero cuando el humano peca mucho, también la influencia de la tumá, de la impureza, afecta a las cosas. No es que la Gitá decidió hacer Gezer. En cosas que se puede, se puede. Yo creo que ayer no le molesta a Bijlal que nosotros combinemos sabores. Hay cosas que podemos así lo hacer en Jutlar, se pueden hacer internos de otras cosas. Mientras no sea Geffen, que es Kilay, que es Azur de Oraita, hay cosas que se pueden hacer para cambiar un sabor, no tiene nada de malo. Cruzas de animales a Filu, no sé si no se puede usar un asno. Abraham Avinu no tenía un atón, tenía un jamón, pero no sé si está Azur, si que uno compre un animal que es la cruza del caballo con el burro. Hacerla, la verdad no sé si se puede, me imagino que no se puede, y menos en Eretz Israel, pero habría que ver, habría que checar. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Ah, ya entendí. Ok. Bueno, entonces vamos a... no sé si fui clara, Sofi. Espero que haya sido clara. No es algo de lo mejor, pero en fruta, en verdura y en esas cosas no es algo que esté mal. Lo que quisimos decir aquí es que hubo una influencia nociva a nivel creación completa, total y absoluta, que también ustedes se pueden preguntar cómo es eso, cómo es que un animal peca si el animal no tiene libre albedrío. Entonces, es la influencia que hay en el alrededor, influye, así como, Besat Hashem, vamos bueno, la voy a decir de una vez, había un jajam que se llamaba Rabbi Yossi de Minyokrat, y él, en lugar de tener una flota de Ubers, él tenía, o Bit, ahora que están tan de moda, él tenía unos Bit de Jamorim. Él tenía rentaba, vamos a decirlo, había comprado en algún momento una flota de jamorim, de burros. Ahora, este jajam, no tenía tiempo de cobrarle a cada servicio. Entonces la gente whatsappeaba, me manda un jamón, necesito ir de Jerusalén a Petah Tikva, o así, o dentro de Jerusalén tengo que ir de Arnof a Geula, me manda un jamón, por favor. Entonces, como era un jajam muy bueno, confiaba en la gente. ¿Cuánto es la tarifa? 50 pesos. Ok, 50 pesos. La gente le depositaba los 50 pesos en la alforja, en esta cosa que se pone en la montura del jamón que él tenía. Ahora, ¿qué pasaba si una persona le pagaba de más a ese burro? El burro de Rabbi Yossi de Minyokrat no se movía. Así dice. Let Erev, en la tarde, esto me lo tradujo mi esposo, está en la Gemara en Masejet Ta'anit, pero está todo en arameo, él me lo tradujo. Cuando le rentaban el burro para ese día, entonces le ponían en la tarde el dinero que correspondía en la bolsa del burro. Y si la persona le pagaba de más, o también le pagaba de menos, le pagaba de más o de menos, el burro lo hayazaz ni me como, no se movía de su lugar. Un día, la gente, unas personas, se olvidaron en la alforja del jamor, se olvidaron unos zapatos. Se fueron, se bajaron del jamor, se fueron a su casa, se olvidaron un par de zapatos adentro de la alforja del jamor. ¿Qué pasó con el jamor? No se movió. Lo empujaban, le pegaban para que se vaya. El jamón no se movía porque había algo olvidado ahí adentro. Igual que hoy en día, ¿no? A mí se me perdió una pulsera de oro en un Uber, Yanato va. A mi hijo se le perdió, se le olvidó unos audífonos que mi mamá le regaló, esos que no vienen con cable, que en una cajita así. En un Uber, Yanato va un tucá. Es igual que hoy en día. Pero bueno, lo que queremos decir es que así como hay una influencia nociva del ser humano hacia la humanidad en general, también hay una influencia positiva. ¿Qué tenía de especial los burros de Rabbi Yossi de Minyokrat? ¿Qué eran? No eran burros, eran burros. Son animales. ¿Por qué no se movían? Porque el Rab era una persona tan cuidadosa de no tomar dinero ajeno, de no robar, que él influyó en sus propios burros esa capacidad, vamos a decir de alguna forma, de no robar. Ellos tampoco robaban, así como el burro de Rabbi Pinjas Ben Yair, que no comía comida que no le habían sacado más hacer, o la vaca que cuidó Shabbat. Ese tipo de cosas, no es que tenían una inteligencia humana estos animales. Eran animales, pero tuvieron el mérito de que sus dueños, que sus patrones, que tenían influencia sobre ellos, sean personas correctísimas. Entonces, esa corrección influyó en ellos.
¿Por qué Hashem escoge dentro de todos los castigos castigar a la humanidad con agua? ¿Qué tiene que ver el agua aquí? ¿Qué es el agua? ¿Qué representa el agua? Entonces, ahí sí, vamos a correr un poquito más. Hay una conducta que nosotros sabemos que tiene Boreolam, que es la que Moshe Rabenu, cuando le pregunta y lo confronta a Boreolam y le dice, yo no quiero ir a Mitzrayim, ¿qué tal si me dicen que es mentira lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo van a saber ellos que de verdad yo soy el Sheliach para sacarlos de Mitzrayim? Vean Bruli, y dice ahí en la parashá de Shemot, en el Pere Gimal, si me van a decir los Bene Israel, más Shemot, ¿cómo se llama Boreolam? Ma Omar Alem, ¿qué les voy a decir? Y Hashem le contesta, ahí ya es en principio de Baera, Vayomer Elohim el Moshe, Eye Asher Eye. Yo soy como soy. ¿Qué soy como soy? Todos los mefarshim, especialmente el Ramban, con Nun, dicen, diles que yo soy un Hashem, que yo pago mida que neged mida. Yo pago como me haces. Hashem tzilcha, Hashem yemincha, aliad yemineja, el como dice el Baal Shem Tov, Hashem es nuestra sombra. Hashem camina con nosotros según lo que nosotros hacemos. Entonces entendemos que si Hashem decidió castigar a la humanidad con agua, es porque el pecado que ellos hicieron tiene que ver algo con el agua. Si no, Hashem hubiera escogido otra cosa. ¿Sí? Y los mefarshim preguntan esto. El mefaresh que cuestiona esto es el Kliakar, es el mefaresh que le gusta mucho, la vi recién a la Moraleti Husni, pero ya se salió. A la Moraleti Husni le gusta mucho el Kliakar, se llamaba Rabbi Efraim algo, que vivió más o menos, me parece que en el siglo XVII, una cosa así. Y el Kliakar cuestiona por qué Hashem decide que la humanidad se destruya vía el agua. Y vamos a leer muy poquitito del Kliakar. Tam ledinam shel dora mabul es porque ellos pecaron básicamente en Giluy Arayot, en tener relaciones inmorales y en zenut, no sé cómo se dice esto en inglés, en árabe sí sé, pero seguramente la persona que levantó la mano también sabe árabe, estas mujeres que salen en la calle y así, estas cosas. Y en Giluy Arayot hay una relación directa que tiene el agua. Y es lo que vamos a tratar de entender. ¿Cuál es la relación directa que tiene el agua? El Kliakar también trae que el agua tiene una relación directa con el pecado de robar, porque hay una Gemara que dice, Eina geshamim neetzarim ela beabon gezel. Hashem deja que pare la lluvia, no manda agua al mundo cuando hay robo en el mundo, cuando la gente no hace los negocios como tienen que ser. Porque hay un pasuk en Iov que dice, al kapaim que se or casa or tapó la luz, y la shon de shamim es cuando se habla sobre Gishme Berajá, obviamente. Por eso Hashem empezó este castigo con lluvia. Hashem primero empezó con una lluvia normal para que la gente se despierte un poquito y trate de hacer conciencia. Ok, igual, muy bonito. Si quieren leer adentro del Perush de Kliakar, yo aquí lo apunté a dónde está. Está sobre el pasuk, cuando no apunté acá el pasuk, pero es el Kliakar que habla cuando Hashem va a mandar Mabul al mundo. Bueno, vamos a tratar de entender un poquitito más con profundidad esta cosa. Entonces, la Gemara también pregunta esta pregunta. Y la Gemara dice que Anshe Dora Mabul, cuando iban con Noah y le preguntaban qué van a pasar, y Noah le decía, ya los va a castigar con el agua, es porque ellos también, antes que llegue el Mabul, ellos decían, Klum tzrichim anulo, nosotros necesitamos de Boreolam. Nosotros no necesitamos de Boreolam. Lo único que necesitamos de Boreolam es que nos mande tipash el geshamim, un poquito de lluvia, crecen las cosas y ya nos arreglamos solos. Yesh lanu nearot, nosotros Baruch Hashem tenemos ríos, Uma y Anot y tenemos manantiales. A nosotros nos alcanza ese nutriente de agua, de H2O, de eso no necesitamos mucha lluvia. Amar a Kadosh Baruj Hu, entonces se fue a Hashem y les dijo, ¿cómo? Vatovashe ishpati laem, bamajisimoti. ¿Cómo? Yo les doy algo bueno que es el agua y ustedes se pelean conmigo y dicen que ya no me necesitan porque ya tienen ese agua. Entonces con agua yo los voy a juzgar. Así dice la Gemara. Y bueno, vamos a tratar de brincar unas cosas que escribí que no tienen mucho caso. Lo que sí me gustaría es ahora ir al Maharal de Praga. El Maharal, como nosotros lo conocemos, saca así sus conclusiones. Y ya hemos dicho en algunas oportunidades
que el Maharal dice que los 4 elementos básicos en el cual la persona fue creada e influyen a la persona, 4 elementos básicos que el mundo fue creado: aire, agua, tierra y fuego. Estos 4 elementos básicos que fueron creados antes de la creación misma, y que con estos 4 elementos Hashem creó todo el mundo mismo, son elementos en el cual tienen estos elementos una influencia sobre nosotros. De hecho, los astros, los mazalot de Israel, que cada mes tienen en sus constelaciones los dibujitos de cada uno de los astros, la astrología tiene mucho que ver con estos elementos, y hay meses que tienen una influencia de fuego, meses que tienen influencia de agua, meses que tienen influencia del aire y meses que tienen influencia de la tierra. Y en el libro, espérense un minutito, aquí, en el libro Sha'arei Kedushá de Rabbi Haim Vital, un alumno de Arizal, él trae, tienes que saber que las personas, la conducta de las personas y las midot que tiene la persona, tienen ese shoresh, tienen una raíz de estos 4 elementos. Como nosotros nos portemos, tienen una raíz de estos 4 elementos. Tienen un nefesh yesodi, todos tenemos un alma que es básica, y este alma básica está condimentada con actitudes que nosotros tenemos que vienen de estos 4 elementos. Yesoda Esh, el elemento que es el elemento fuego, es lo que hace que la persona sea presumida, prepotente, impulsiva, así fuego, el fuego quema. También tiene una cosa buena, es gente de pasión. Hay signos del zodíaco que pertenecen al signo de fuego. Yesoda Ruach, la gente que nace bajo la influencia de la base que es el Ruach, que es, ¿cómo se dice?, el aire, es gente que es más alivianada, más easy, más tranquilona. La parte negativa, vamos a decir, es gente que le gusta, no la flojera es del afar. Es sijabetela, dice Rabbi Haim Vital. Gente que está en la vida y que no hace nada en especial, pero no por flojera, porque es bohemia, esa tipo, gente bohemia, gente que está pensando en el sol, en la luna, en las estrellas. Rabbi Haim Vital dice, Mimeno nimshach dibura nikra sijabetela, dvarim shein baim tzorech, gente que se pierde la vida haciendo cosas que no sirven para nada. Y el Rab lo enfoca más en lo que es el dibur, gente que tiene esta tendencia a hablar sheker, lashon hara, hanifut, cosas que no están bien. Ok, después viene el yesod afar, viene el yesod del afar, el polvo de la tierra, que es la gente que tiene una tendencia a la tristeza, a la flojera, porque la fuerza de gravedad siempre jala para abajo. Y el yesod del maim, que dice Rabbi Haim Vital y también lo trae el Maharal, el maim representa el hombriut. El agua representa toda la parte de ta'abot, toda la parte de cosas físicas que le llaman la atención a la persona, representa el agua. ¿Por qué, dice el Maharal? Porque el agua es el único elemento de los 4 elementos que se adaptan al recipiente donde uno los pone. Si uno pone agua en una botella circular, el agua es un círculo. La pone en un vaso, adapta la forma del vaso. Se adapta, el gashmiut se adapta a las formas que tiene la persona. ¿Qué parte del cuerpo es la que hace que la persona quiera hacer algo o le guste X cosa? Si no es el cerebro, es el ojo. Ojos que no ven, corazón que no siente. El órgano, la parte del cuerpo que tiene la persona, externa, hacia afuera, que tiene líquido dentro de la composición del ojo, es el agua. El agua, la boca también tiene saliva, vamos a decir, pero el ojo está compuesto por las glándulas lagrimales y el ojo necesita tener agua. Y dice el Maharal, que ain dome la maim. El ojo se parece al agua. ¿Por qué? Sheyeshbo lichluchit. Tiene humedad. Los ojos tienen que permanecer todo el tiempo húmedos. También la boca, es verdad. Pero en los ojos, ahora vamos a encontrar algo más directo. El ojo tiene una influencia que le produce a la persona, una persona ve algo y lo quiere más de lo que cuando una persona come algo y le sabe rico. Digamos, el Yetzer Hara tiene mucha más fuerza en el ojo que en la boca. De los 5 sentidos, tiene mucha fuerza el Yetzer Hara en el ojo. Por eso es tan importante cuidar los ojos. Por eso es Ain Roa de Aleph Homet, y Ain y Lev son Sarsurim la Arayot, son
la averot, son los que provocan que una persona se comporte de una manera cuando no es correcto comportarse. También cuando es una buena manera, pero el mafteaj, la llave que abre a las averot, que tenga ganas la persona, son los ojos. Quiere decir que la fuerza que hace que la persona quiera hacer determinadas cosas cuando son buenas y cuando son malas, es la capacidad que tiene la persona de pensar. Pero el pensamiento a veces se ve predominado o dominado por los ojos, por lo que la persona ve afuera, por lo que la parte externa de las cosas aparentan ser. Es decir, que la persona, la fuerza de Tabot, cuando tiene ganas de hacer una avera especialmente, empieza básicamente por los ojos. Y el ojo es algo que es muy difícil de satisfacer, porque como el ojo ve una cosa externa, física de afuera, es bastante complicado llenar el ojo. Y seguramente, o a lo mejor, o no, algunas habrán oído en alguna oportunidad una Gemara muy interesante en Masejet Tamid, que cuenta que una vez estaba Alejandro Magno sentado a orillas de un manantial y estaba comiendo pan y estaban ahí comiendo pan y también tenía en sus manos, ¿cómo podríamos decir? Arenque, pescado que estaba en sal, pescado en salmuera. Y había que lavarlos porque estaban muy salados. Hoy me imagino yo que lo tenían en salmuera porque él viajaba de lugar en lugar y la sal hace que el pescado no se pudra, pero estaban demasiado salados. Entonces tenían que remojar esos pescados en el agua para quitarles un poquito la sal. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando empezaron a remojar estos pescados en el Mahayán donde estaba Alejandro Magno desayunando o almorzando, se les escaparon de las manos y estos pescados se transformaron en peces, tuvieron vida otra vez. Cuando él vio una cosa así, dijo, acá hay una cosa, debemos estar nosotros muy cerca del Gan Eden, porque si los pescados retomaron vida de peces, quiere decir que estamos cerca del Gan Eden, porque no es un lugar normal. Algunos dicen que él tomó de esas aguas y que se lo tiró en la cara, y otros dicen que él empezó a caminar hasta que llegó a las puertas del Gan Eden. Y encontró un lugar, una puerta cerrada, y dijo, ábranme la puerta. Le contestaron, Ze Ashar la Hashem Tzadikim Yaboubo. Esta nada más es una puerta que entra gente que se porta muy bien. Entonces dijo, yo soy un rey, me tienen que abrir a mí porque yo soy un rey. Entonces le dieron, entonces no le abrieron la puerta. Entonces, ¿qué pasó lo que dijo? Melejani, yo soy un rey, Hashuvani, yo soy una persona importante, Tnuli Davarma, denme algo para que la gente me crea que yo estuve aquí, denme algo. ¿Qué le dieron? Le dieron un ojo. Le dieron Galgale Hachelain Adam, le dieron un ojo de una persona. Entonces vuelve Alejandro Magno a su tierra natal, a Madai, Parás, principios de Yaván que fue, y empezó a pesar todo el oro y la plata que él tenía en una báscula de un lado y el ojo que le dieron del otro lado, y ganaba siempre el ojo, y ganaba siempre el ojo. Él ya no sabía qué hacer, fue y se acercó con los jajamim y les dijo, Maze, ¿qué es esto que pongo todas las cosas materiales y el ojo del otro lado y el ojo sigue desbalanceando la báscula? Le dijeron a los jajamim, este es el ojo de un humano, porque el ojo de un humano representa que la persona nunca está sabea con lo que tiene, nunca está satisfecho con lo que la persona tiene. Entonces Alejandro Magno dijo, uy, ¿y entonces cómo se puede hacer? Entonces le dijeron, tapa un poco el ojo con polvo, tapa el ojo y vas a ver que ya no va a poder ver más. Es una representación, obviamente, y ya se equilibró. Quiere decir que el ojo lo que representa es la capacidad que tiene la persona de ser insaciable. Y esa insaciabilidad que tiene la persona porque su yetzer hará le gana, que viene predominantemente por el ojo tiene agua. Entonces, el Maharal de Praga dice, Hashem tuvo que castigar a la humanidad con agua porque el agua es lo que representan las tabot del Olam Hazé.
El agua representa la fuerza que tiene la persona de querer hacer cosas buenas y malas. Cuando esa fuerza se transforma en una fuerza que no tiene freno, que la persona quiere y hace una cosa y no le llena, y hace otra cosa y no le llena, y hace otra cosa y necesita estar probando diferentes cosas porque las cosas no le llenan, no le satisfacen, no tienen un freno. Tuvo que venir Hashem y mandar el agua de manera desenfrenada. El agua es muy buena, el agua es vida para la persona. Una persona puede pasar varios días sin comer, pero no puede pasar varios días sin tomar. El agua es comparada también con la Torah, el agua. Pero el agua tiene esas dos partes. Tiene la parte que si la sabes canalizar y la sabes moldear, como todas las cosas en el mundo, pero en este caso, que el Dor que esta generación estaba completamente arruinada por Arayot. ¿Qué es Arayot? Arayot es no canalizar lo que se tiene que canalizar. Cambiar las cosas no me satisface lo que yo tengo que ir a buscar cosas nuevas, tengo que buscar experiencias nuevas. Entonces, cuando la persona está en un estado de desenfrenamiento, tiene que mandar Boreolam agua para castigar a esas personas de una manera que el agua es desenfrenada. Es decir, cuando una persona sabe limitarse a sí mismo y sabe usar las ta'avot, los deseos que la persona tiene, las ganas, las pasiones que la persona tiene, de una manera limitada, de una manera que tiene lógica, de una manera que son las cosas bien, él tiene la capacidad de recibir una verajá que viene del agua. Vamos a traer un ejemplo de la Torah, Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik tuvo una prueba muy fuerte. Él pudo dominar esa prueba. Y cuando el Yam Suf se tenía que partir para los Yudim porque se estaban escapando de los Mitzrim, el Yam Suf dijo, yo no me parto. A mí Hashem me creó para ser un mar normal. ¿Desde cuándo los mares se parten? No existe que los mares se parten. Los mares no se parten, yo no me parto. Hasta que Ra'a Aronosh el Yosef, hasta que vio el cadáver de Yosef. Entonces dijo a Kadosh Baruj Hu, Yanus mi pene anas. Que tú te escapes, ahora tú agua, vete delante de una persona que se escapó. Yosef HaTzadik era la representación de saber usar las cosas como tienen que ser en el momento adecuado y en el tiempo adecuado. Las personas tenemos tabot, sí. ¿Están bien las tabot? Depende cómo tú las uses. Si tú sabes usarlas y sabes canalizarlas como Hashem quiere que se usen, perfecto. El mar entonces en ese caso se abrió. Entonces, Akadosh Baruj Hu decidió mandar un castigo al mundo con agua porque el agua representa lo que es las cosas, los deseos de la vida. Muy bien. ¿Hasta ahora va muy bien todo? Muy bien. Vamos a ir a un nivel un poquito más profundo. Hashem ve que el mundo está mal. Hashem ve que la gente no se está comportando bien. Son pesukim que leemos, Bayar, Kirrabá. Vamos a ir al perec anterior. Hashem ve que la conducta humana está muy mal. Vekol yetzer machshavot libo lo rak olayom, que la persona todo el tiempo está buscando hacer cosas que no son correctas. Hashem se pone triste. Hashem dice, ¿qué voy a hacer con este mundo? Viene Noah y Hashem se pone contento y dice, bueno, por lo menos a ver que se pueda salvar un poquito de esta conducta que tienen las personas. Cuando Hashem va y le dice a Noah, yo veo que el mundo está todo mal, y yo voy a traer aquí una destrucción. Viene el Seforno y dice, Ineni mujan le askim, dice Boreolam, yo estoy ahora casi de acuerdo con aquellos malajim que me dijeron en un principio que no valía la pena crear al humano. Cuando dijeron los malajim, ¿para qué sirve el ser humano? Casi, dice el Seforno, Hashem ya casi dijo la verdad. Me parece que estos malajim tenían razón. ¿Por qué dice el Seforno? Porque cuando Akadosh Baruj Hu quiso hacer el Adam Rishon, vinieron los malajim y le dijeron, no vale la pena, el humano es un humano destructor, es un humano que hace cosas malas. Entonces, creo que ahora tienen razón, así dice el Seforno. Pero al final no fue así. Diafalpi, Ken, dice el Seforno, Akadosh Baruj Hu, Ishir, Laem Noah Hubanar Lifletak Dolá, pero sí mandó este Puranut, este Maul tan grande.
Dice el Netziv Mivolojin sobre esto. באיזה אופן שיהיה השחתת העולם, אם במים, אם באש, היה נקרא מבול. El mabul no es la traducción literal de un diluvio de agua, es una destrucción. El Netziv Mivolojin dice mabul es algo shebebilbel, shemebalbel, así también dice Rashi, cambió, transformó todas las cosas. Lo que el foco que Hashem quería en la destrucción es que ya no haya más mundo y generar un mundo nuevo dentro de este mundo de la destrucción. Por eso es leshajet, destruir, ¿sí? Y es una muerte que viene con sufrimiento. La gente que estuvo en el Mabul se quemó, era una lluvia que quemaba a la gente, era una lluvia caliente de fuego, etc. Entonces, como dijimos lo del Kliakar, vamos ahora a cambiar el approach. Hasta ahora nosotros dijimos de que el Mabul es un castigo que viene para destruir. Y ahora, en los minutos que me quedan, queremos nosotros siempre buscar dentro de esta parte de la destrucción, dentro de la parte negativa, qué cosa podemos aprender de nosotros para renacer, de una experiencia negativa como el Mabul, ¿qué podemos aprender? Si Hashem decidió mandar un Mabul que destruya, es porque Noah con su familia y nosotros hoy, en el año 5781, tenemos que aprender algo de esta destrucción. ¿Por qué existe? ¿Por qué existió esta destrucción? ¿Y qué hacemos nosotros cuando salimos de la destrucción? ¿Qué hacemos? Para eso tenemos que irnos a el Tardés, el nivel un poquito más profundo del Sol de Torata Kabbalah. Yo no soy del centro cabalístico, ni mucho menos Barminan, pero tomar un poquitito lo que Hazal nos enseñan en la parte más profunda, qué quiere venir a enseñarnos a nosotros el Mabul. Y para eso hay un libro de Hasidut, del Baal Atania, que se llama el Toraor. Y dice el Toraor lo siguiente, que ine lichorá, aparentemente, no se entiende qué es esto lo del Mabul. Y si el Mabul vino nada más para castigar a la gente, ¿por qué Hashem tenía que hacer una cosa tan masiva, tan desastrosa, tanto balagán? A lo berrega ejada ya yajole avir. Podía haber reventados a todos en un minuto, sin necesidad de destruir todo, sin necesidad de hacer todo lo que pasó. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber que Akadosh Baruj Hu nos puso a nosotros en un mundo donde las cosas se regresan, donde todo el pasado, toda la historia regresa. El Mabul no va a regresar porque Hashem prometió, pero hay cosas parecidas en la vida de nosotros que son como el Mabul. Dice el Admur Azaken, por ejemplo, vamos a traer un ejemplo. La Torah dice de que cuando una persona se enoja, los Jajamim dicen, no la Torah, cuando una persona se enoja es que Ilu es una Obed Abodazara. ¿Por qué? Porque el estado de enojo se asemeja a la idolatría. Porque en el momento que la persona está enojada, está descontrolada, se le sube la presión, las pulsaciones en el cerebro van a, creo que 140, no sé, como era una vez, lo habíamos estudiado con Libe eso, se va mucho a la cabeza ya no piensa, entonces la persona empieza a decir o hacer en su defecto cualquier cosa. Es decir, la persona le adjudica un poder superior a esa cosa que lo puso loco, que lo enojó. No cualquier enojo es que lo vea Bodazara. A Meshaber Kelim Villata Caso, una persona que es capaz de romper algo, tan enojado que está, que va y tira un vaso y lo rompe, como salen las novelas, ¿no? El que le pega al espejo, rompe las sillas y todas esas cosas. A Meshaber Kelim Villata Caso, es que él no ve Bodazara, porque le está permitiendo que ese motivo de enojo a la persona la descontrole, la saque de contexto, le está dando poder. ¿Qué es Abodazara? Abodazara es darle poder a otra cosa que no la tiene, que es Hashem. Eso es. ¿Qué aprendemos nosotros de esto lo que es el Mabul? Quiere decir que Hashem con su grandeza, con su bondad y con su infinita bondad, cuando hizo esta situación del Mabul, quiso enseñarnos a nosotros que nosotros tenemos que aprender algo del Mabul. Nosotros, voy a leer de adentro.
Nosotros, vamos a aprenderlo al revés. Vamos a aprender cómo Hashem rompió el teba del agua en Kriyat Yamsuf. Hashem, ¿qué hizo en Kriyat Yamsuf? Partió el agua. El teba del agua es fluir. Detuvo el flujo de agua en Kriyat Yamsuf y la detuvo. Y Hashem durante toda la noche estuvo mandando Ruach Kadim, un viento muy fuerte, Kol Laila, y las aguas se pararon y se hicieron Jomá, Miminam, Mismolam, y se hicieron como una pared de un lado y el otro. ¿Qué es esto? Akadosh Baruj Hu quiso meter en la naturaleza que a Beistalkuto, Hasbe Shalom, Koach Abore Yesh Me'ain, que en el momento que Hashem le quita al mundo una fuerza creadora que hace algo de la nada, inmediatamente el mundo se podía haber destruido. Si Hashem en verdad lo que quería hacer en el mundo es destrucción, entonces Hashem se hubiera, cabiajol, voy a decirlo de alguna manera, retirado de este mundo físico. Y en el momento que Hashem se retira del mundo físico, el mundo físico desaparece completamente. Pero Hashem no quiso que este mundo desapareciera. Hashem quiso que este mundo tuviera un Mabul y que nosotros aprendamos algo de este Mabul. Aprendizaje número 1, canaliza tu potencial. Todas las personas tenemos potenciales y todas las personas tenemos debilidades y todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas. ¿Qué hacemos con nuestras debilidades y con nuestros potenciales? Hay que canalizarlo. Si vas a dar rienda suelta a tu potencial pasionario que tienes, está mal. Si vas a reprimirte y te vas a volver un robot y no vas a soltarte en lo que te tienes que soltar, también está mal, porque Hashem hizo un mundo donde haya un Yetzer Hatov, ¿para qué? Un Yetzer Hatov y un Yetzer Hara. ¿Para qué uses el Yetzer Hara? La semana pasada vimos Veine Tov Meod del día viernes, dice el Midrash, ¿qué fue creado el día viernes? El Yetzer Hara. El Yetzer Hara se llama Tov Meod, el Yetzer Hatov se llama Tov, el Yetzer Hara se llama Tov Meod, porque es el que nos motiva, el que nos da fuerza, el que nos hace que nos paremos, que tengamos fuerza, que hagamos, que comamos, que tomamos, que nos vistamos. Todo eso, ¿de dónde viene? El Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. El Yetzer Hara, pero hay que saber canalizarlo. Pero en un nivel un poquito más elevado, ¿qué representa en la vida de la persona la necesidad que tiene Hashem de mandarle un Mabul? No es destruir por destruir, porque si fuera destruir por destruir, podía haberlo destruido completamente. Hashem no destruyó el mundo, Hashem lo reventó al mundo, y de un mundo reventado le dijo a Noah, ahora vamos a empezar de cero otra vez. Dice el libro Toraor, Beatá y ahorita, ¿cuál es el aprendizaje? Yesh lekol echad ve'echad yegiot uteradot beinyane haolam hazeh agashmi ve'u bechinat maim rabim. Mei Noah, la palabra, las aguas de Noah es que nos quita tranquilidad. La Kabbalah entiende que el Mabul representa si quieres pienso y te aviso. Las preocupaciones. Representa las preocupaciones. El Mabul es una representación física de la parte emocional de la persona, que son las preocupaciones. Te preocupas. ¿Es bueno preocuparse? No es muy bueno preocuparse. Es bueno esforzarse. Si hay una preocupación, canaliza esa preocupación en una cosa. Pero preocuparte por preocuparte, que las mujeres, especialmente las mujeres yehudíot, somos especialistas en las preocupaciones. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? No. Dicen los jajamim, el Mabul tiene una capacidad, el agua tiene una capacidad de purificación. El agua purifica. El Mabul, ¿cuántos días estuvo lloviendo? ¿40? ¿Cuántas medidas de agua tiene que tener una tevilá para que sea kasher? 40. En la vida de la persona, las cosas tienen ese manejo de cosas que tienen que ser para que la persona pueda tener una vida como tiene que ser dentro de todas las cosas del Olam Hazé, dentro de todas estas cosas. Las preocupaciones se llaman en el mundo cabalístico Maim Rabim, muchas aguas, como dice el Shir HaShirim. Son las aguas que hacen que la persona se mueva, son las aguas que hacen que la persona se hunda. A veces nosotros nos hundimos en un mabul, nos hundimos en nuestras propias preocupaciones.
Por eso dicen los Jajamim, a Noah cuando salió de la Teba, Hashem le dijo, Olam Hadash tire, ve un mundo nuevo. Cuando una persona a veces se inunda en las preocupaciones que uno tiene, se inunda, ¿qué quiere decir se inunda? Mientras el agua no le tapa la cabeza a uno, no hay ningún problema. En el momento que el agua ya le cubre la cabeza, y no nada más le cubrió la cabeza el agua del Mabul, cubrió muchas cabezas, estuvo muy por arriba, fue unas preocupaciones muy grandes, porque las preocupaciones lo que hacen indirectamente en la persona es, lo esclavizan a la persona esas preocupaciones, y puede la persona, y tiene la persona la capacidad de poder litzmoach, de poder, ¿cómo se dice? Crecer otra vez, de otra vez, y no puede hacerlo porque su cabeza está inundada, está metida debajo de las preocupaciones que la persona tiene. Por eso se llaman Noach, las aguas de Noach. Noach es Nija de Ruja, en arameo quiere decir, son preocupaciones que están en el aire. Una preocupación no es algo que es mamashi, es algo que una persona está preocupada en español, que es antes de la ocupación. Todavía no pasa esa cosa, pero la persona está preocupada que esa cosa llegue a pasar. Y esa situación de preocupación le quita a la persona el nahat que pueda tener la persona del disfrute en las cosas que la persona está teniendo en este momento. Lo mueve, lo desorienta de lo que la persona tiene que hacer. Entonces, tienen que venir a veces mabulim en la vida de la persona. Y la persona tiene que agarrar ese mabul y transformarlo, tiene que irse a una teba, tiene que buscar cómo salir de ese Meinoach, de esas aguas turbulentas que lo preocupan a la persona. Es lo que dice, como dicen Jajamim, que Akadosh Baruj Hu escogió a Abraham Avinu, le dio a escoger a Abraham Avinu, cuando fue el Brit Ben Abetarim. ¿Qué prefieres tú? ¿Que los Yehudim se esclavicen en Mitzrayim o que se vayan al Geinom? Y Abraham Avinu prefirió la esclavitud de Mitzrayim. Así como así como es imposible, Shaneshama llegue al Gan Eden y tener una aná del Ziva Shejina, Acheterem Kodem Lachem, pase un proceso de purificación en este mundo. Nosotros tenemos que pasar procesos. En esos procesos nosotros tenemos que ir aprendiendo cosas en el camino. Hashem no hizo un Mabul Stam. Hashem hizo un Mabul para enseñarte. El día de mañana que te enredes en un Mabul personal tuyo. El día de mañana que sientas que te estás inundando, que te estás ahogando, tienes que aprender a saber que vas a salir de esa inundación, pero tienes que saber salir de esa inundación. Tienes que buscar una teba, tienes que buscar algo que te proteja, agarrarte de esa teba. Teba es palabra, agárrate de la tefilá, agárrate del teilim, agárrate de hablar y de decir cosas que son positivas para que estas cosas te ayuden a salir de ese mabul que tú tienes. Veine shiavut, estoy leyendo del Torah ahora. Y he aquí que esa esclavitud, Ein aperush masheyesh lanu ata, no nos representa la esclavitud en la que vivimos en el Galut, que hay un rey, un López Obrador, un Trump, que cada presidente hace lo que quiere en su país, sino incluso también en la época del Bet HaMikdash, que teníamos un rey, y ponía misim, ponía impuestos muy graves como Shlomo HaMelech. También teníamos que trabajar para adquirir las cosas que necesitábamos. Se refiere a que en la época del Bet HaMikdash había Shefa Berajá. Shlomo cobraba impuestos muy grandes, pero también mandaba, la gente tenía, Baruch Hashem, mucho dinero. Quiere decir que cada uno y uno tiene yegiot, tiene que hacer, tiene problemas, todos tenemos problemas, nadie no tiene problemas. Y Hashem puso en el mundo la existencia de que nos preocupemos también. ¿Para qué? ¿Por qué Hashem hace que seamos personas preocuponas, especialmente las mujeres? Porque nosotros necesitamos en la preocupación, salir de la preocupación para volvernos mejores personas. Aliede la Bejinat Maim Rabim, por intermedio de estas aguas fuertes,
¿Qué hace la persona? La persona va creciendo, la persona se vuelve mejor persona. Mitalet a Neshama, la Neshama se eleva, le madrega yoter geboa mikodem, en un nivel superior al otro nivel que estaba antes. Como dicen Jajamim, Yafa sha'a achat bichuba ma'asim tovim ba'olam hazeh, mikol haye ha'olam haba. Es más bonita una hora de retrospección, una hora de teshuvá, una hora de decir, qué mensa, ¿cómo hice esto? Ahora voy a mejorar. Esto me va a hacer a mí una mejor persona. Eso es lo que es el itarón del Ora la Hoshech. La ventaja que tiene cuando una persona kinafalti, kanti. Cuando me caigo me puedo levantar. Si nunca me caigo, ¿cómo me voy a levantar? Yo necesito caerme para poder levantarme. Eso es, por eso Hashem hizo un mundo donde existan caídas, donde existan preocupaciones, donde existan situaciones difíciles en el cual ahí sale tu potencial para que tú puedas solucionar esas preocupaciones que tú tienes. Por eso es la kavaná que Hashem hizo cuando hizo Mabul. No tuvo nada más una kavaná de destruir, porque como pecaste con esto, entonces tienes que pagar con esto. No es nada más eso. El agua no es nada más una fuerza destructora. El agua es purificadora. El agua hace que la persona se sienta mejor. Estamos hablando de la tevilá, por ejemplo, de hombres que tienen ¿cómo se dice? Medidas especiales y esas restricciones. La tevilá de mujeres también, no sé si también es de Sarbaim Sea. Sí, también es de Sarbaim Sea. El número 40 representa la Torah, porque Moshe Rabbeinu estuvo 40 días en el Har Sinai, y representa el proceso de cómo se forma una persona. La formación, la gestación, se genera en los primeros 40 días. Después el embarazo se sigue desarrollando y se van aumentando cosas, pero los primeros 40 días es cuando se define el género de la persona. Los primeros 40 días son muy, muy importantes. 40 CA de la tevilá de la mikve representa la persona misma. El agua purifica y el agua también destruye. Depende tú cómo pienses, cómo vas, cómo canalices y cómo analices las cosas para ver qué uso le vas a dar a ese agua interna que tú tienes. Cuando una persona está todo el tiempo enchufada en una preocupación, que es el mabul que una persona tiene, y no sabe cómo salir de ahí, se tiene que agarrar de la teba, que la teba es la tfilá. No hay ni una preocupación que afecte a la persona que Hashem no lo pueda ayudar. Especialmente las preocupaciones que son preocupaciones de la Parnasá, por ejemplo, vamos a agarrar una preocupación de Parnasá. Sabemos perfectamente que Ein Esef, como dice acá el Midrash, Ein Esef milemata, Shein lo mazal milemala, dice la Gemara. No hay ni una plantita que no tiene un malaj que le pega y le dice crece, crece, crece. ¿Sí? Lo mismo como Hashem hizo todas las constelaciones con los mazalot para que yashpiu, para que influyan en el mundo en un mundo físico. Todo es Tajat la Ashgaha Pratit de Akadosh Baruj Hu. Malchuteja, Malchut Kol Olamim. El reinado de Hashem es el reinado de todos los mundos. Representa que Hashem tiene esa capacidad de hacer todo el tiempo cosas nuevas. Yesh Me'ain. Tenemos que soltar, tenemos que saber que Hashem está con nosotros. Y si después de todo este idbonenut con profundidad, lo tomamos este pensamiento con profundidad, nace automáticamente en nuestro corazón un amor y unas ganas de querer abrazar a Hashem muy, muy fuertes. Por eso, como dice el pasuk ahí en Shir Hashirim, Maim rabim lo yuchlu lechavot et ahava, unearot lo ishtefua, imiten ishkol on beto, et kol on beto beahava, vos yabuzulo. Decimos hoy a la noche, Besat Hashem, vamos a decir en el Shir Hashirim, grandes aguas no pueden apagar ese amor tan grande que sentimos con Hashem. Estas grandes aguas de preocupación tienen que ser grandes aguas que nosotros veamos en esas grandes aguas y canalicemos lo negativo para acercarnos más a Hashem, para que eso genere en nosotros un amor profundo en Boreolam. La Abba que se llama, ¿cómo es? Cuando dice el pasuk en el Shema, Beatá et Hashem Elokeinu bechol levavcha, bechol nafshecha ubechol meodeja. En todas las medidas, en todas las situaciones que Hashem te manda.
Tienes que saber que Hashem es el Todopoderoso y que puede transformar esas situaciones en cualquier momento. Ese es el Mabul. Esta capacidad de Mesirut Nefesh interna, que cuando nos ataque a nosotros preocupaciones y cosas que vemos que hacemos que nos sale mal y las cosas no salen como estaban programadas y queríamos hacer una cosa y sale otra cosa, estas preocupaciones que vienen a la persona como una tormenta, como un tsunami en la vida de la persona, tiene que ser un proceso de crecimiento que va a venir dafka vía esas preocupaciones que la persona tiene. Y está en el poder y en la capacidad de la persona transformar esas situaciones en oportunidades para buscar un crecimiento. Bueno, en el mundo cabalístico se usa lo que es Shvirat HaKelim, romper esas capas de cosas negativas. ¿Qué es entrar a la tevilá? Cuando un hombre o una mujer entra a una tevilá, ¿qué está haciendo? Está ahogándose adentro de la tevilá. En una mujer, un pelito que se sale de la tevilá ya no sirve. Tiene que subyugarse. El agua de la tevilá tiene que ser para nosotros, itvolveme, ¿cómo dice el Rambam? Itvolveme adat ataor. Hay que meterse en la tevilá del pensamiento claro, de un pensamiento amoroso, de un pensamiento positivo con Brolam. Por eso la mikve tiene que tener 40 CA, que todo el cuerpo de la persona se pueda meter. Todos tenemos que hacer un Itbatrut Klape Shamayim, no nada más las manos o esta parte, toda la cabeza también tiene que estar debajo de Boreolam, porque la Torah también se compara con el agua. Y la Torah que está comparada con el agua cae de un lugar alto a un lugar bajo. Es la influencia que tiene Boreolam del cielo hacia la tierra. El Leonim, la Tachtonim, gracias a la Torah. Y entra e influye sobre todos los aspectos de la persona. Abramos nuestra oportunidad para que Hashem entre con nosotros en todos nosotros. No, en esta preocupación aquí no hay lugar para Hashem, no. En todas las preocupaciones que tú tienes que dejar a Boreolam que se meta con ellos. Por eso afilo en el tiempo que el Mabul duró, que duró 40 días, se asemejan a las 40 seot de la mikve y a los 40 días que se forma, que se concibe una persona. Las 40 sea, fíjense qué interesante. Jajamín pusieron como medida en la tevilá 40 CA, que es la medida mínima del cuerpo de una persona sin meter la cabeza. Hashem quiere que cuando vayas a la mikve agaches tú la cabeza. No es la medida natural de la mikve, 40 CA incluye la cabeza. 40 CA no incluye la cabeza. 40 CA es sin la cabeza. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que bajar la cabeza. Tienes que meterte adentro del agua. Tienes que cambiar. Tienes que aceptar y tienes que pedirle a Boreolam que te ayude y que se meta a él en todos los aspectos de tu vida. Perdón que hablé muy rápido, pero bueno, hay mucho para hablar. La Torah es muy, muy profunda y muy, muy que se mete en todas las cosas, pero me parece que fue lo más que quise. Nada más quiero retomar. Esto no se contradice con la obligación que tiene la persona de hacer su ishtadlut. Tenemos una obligación de crecer como persona, pero eso es una cosa. La cabeza se creen monstruos adentro de nosotros con preocupaciones, es otra cosa. Las preocupaciones no. El esfuerzo sí, preocupaciones no. Todo lo bueno. Shabbat Shalom. Gracias, Mora.